El término arquitecto fue adoptado en Francia e Italia en el siglo XVI y proviene de la palabra griega architecton, donde archi significa jefe o maestro y tecton trabajador o constructor. Hoy hablaremos de estos maestros constructores y cómo han ido evolucionando y transformándose en lo que conocemos hoy como arquitectos, ingenieros y constructores. Soy Jesús Bayarri y esto es PropTech Blog. Comenzamos. La historia de la construcción es tan antigua como la de la propia humanidad. La búsqueda de soluciones para cuestiones básicas como el refugio frente a las inclemencias del tiempo, la seguridad y la protección, o el acceso a alimentos y al agua, o cuestiones que surgirían más adelante como el comercio, el transporte y la comunicación entre asentamientos, son el origen de lo que hoy conocemos como arquitectura e ingeniería, edificación e infraestructuras o construcción en general. Las primeras construcciones serían de carácter espontáneo y temporal, con materiales básicos y de proximidad. Con las primeras civilizaciones de la antigüedad surgen estructuras de carácter permanente, fruto del refinamiento de las técnicas constructivas. El Antiguo Egipto y Mesopotamia se consideran los primeros ejemplos de lo que conocemos como construcción tradicional. Precisamente en el Antiguo Egipto sitúan algunos historiadores al que se considera primer arquitecto conocido, Imhotep, responsable de la pirámide escalonada de Saqqara en el año 2600 a.C. También se le atribuye el primer uso de columnas en un edificio. Aunque probablemente idealizado por los relatos de historiadores e inscripciones que han llegado a nuestros días, representa lo que durante muchos siglos se conocerá como el maestro constructor. No será hasta casi 4.500 años después, en torno al siglo XVIII, que las figuras de constructor y arquitecto ingeniero comiencen realmente a diferenciarse. Estos maestros constructores dominaban las técnicas constructivas, las proporciones y geometrías que sus antecesores habían empleado con éxito. Diseñaban y construían con sus propias manos, con equipos más o menos numerosos, en colaboración con otros maestros o como responsables absolutos de una obra. Cuando los proyectos eran complejos y se alargaban durante décadas o incluso siglos, era habitual que los maestros constructores se fueran sucediendo y que los diseños se fueran también adaptando a las diferentes tendencias o soluciones constructivas. No existía una formación específica para ellos, aunque sí tratados, ejemplos y sobre todo maestros con los que formarse como aprendices, donde con el tiempo adquirir mayores responsabilidades. El romano Vitruvio, un arquitecto ingeniero constructor del siglo I, es autor del Tratado de Arquitectura, conocido también como los 10 libros de arquitectura, un detallado compendio sobre el diseño clásico y la tecnología romana que fue redescubierto en el siglo XV, influyendo tanto en los autores del Renacimiento como en el impulso definitivo a la figura del arquitecto. En 1567, el francés Philibert Delorme, que fuera superintendente de edificaciones para Enrique II, publicó su Premier tome de l'architecture, donde definía mediante grabados lo que consideraba como un buen y un mal arquitecto. Y hablaba en él de cómo el patrón o cliente debía contratar arquitectos y no maestros canteros, carpinteros, pintores o notarios para encargarle el diseño de sus obras. Miguel Ángel, Leonardo da Vinci o Palladio son algunos de los ejemplos más prominentes de esta figura de arquitecto maestro constructor durante esta época, responsables del diseño y de la ejecución de las obras que distinguidos clientes ponían a su cargo, para lo cual se encargaban de reunir y coordinar a cuantos edificios fueran necesarios. A finales del siglo XVII se constituiría en Francia el cuerpo de ingenieros militares y casi un siglo más tarde la Sociedad de Ingenieros Civiles en Inglaterra, al tiempo que la Escuela de Bellas Artes francesa ofrecía ya formación en arquitectura, mientras que el Real Instituto de Arquitectos Británicos se crearía ya entrado el siglo XIX. Es precisamente en el Reino Unido y a principios de 1800 cuando comienzan a desvincularse los roles del arquitecto ingeniero y el de los constructores. Con proyectos cada vez más complejos, el arquitecto comienza a no ser el único que contrata y coordina los diferentes oficios individualmente, como había ocurrido hasta ese momento, y comienzan a surgir lo que desde entonces se conoce como contratistas generales, que o bien subcontratando o bien disponiendo en su equipo de los diferentes oficios, comienzan a hacerse cargo de la construcción de obras sin la coordinación de un arquitecto. El británico Thomas Cabot representa uno de los primeros ejemplos de estos grandes contratistas
que se harían cargo de las obras por una cantidad prefijada. Aunque la figura del gran constructor o contratista general tardó varias décadas en llegar a Estados Unidos, fue allí donde recibió su impulso definitivo gracias al auge económico y la aparición de los rascacielos. Dos compañías, Norcross Brothers y George A. Fuller Company, influenciaron en su desarrollo. La primera, fundada por dos hermanos carpinteros, construyó 338 edificios en apenas 60 años, y entre sus cualidades estaba su capacidad para estimar de forma precisa los presupuestos de sus obras y hacerse con una red de canteras de piedra, talleres y almacenes que les suministraban los diferentes materiales y componentes. Parte de su éxito se debe también a su asociación con uno de los arquitectos más prominentes de aquella época, Henry H. Richardson, del que construyeron la mayoría de sus proyectos. Por otro lado, Fuller se formó como arquitecto. Más inclinado hacia la construcción que hacia el diseño, tras una etapa en varios estudios terminó trasladándose a Chicago y convirtiéndose allí en contratista, en el momento en el que la ciudad estaba en medio de una gran recuperación económica y reconstruyéndose tras el incendio de 1872. En una de sus obras, el Rucker Building, se estableció uno de los primeros contratos conocidos bajo la modalidad de coste más honorarios, o lo que es lo mismo, lo que se conoce como Construction Management, de lo que hablaremos en próximos capítulos. Fuller fue también el constructor de los primeros edificios considerados rascacielos. La figura del constructor generalista o contratista principal se ha generalizado y la gestión de la obra ha pasado a manos de estas empresas desde hace décadas, separándose estas cada vez más de los arquitectos e ingenieros que diseñan los proyectos. Esto ha sido fruto de múltiples factores: el tamaño y complejidad de las obras, la profesionalización y especialización en el trabajo, la integración de la cadena de suministros, la separación de las responsabilidades o el hecho de que en muchos casos las obras tienen más de gestión financiera que de gestión ingenieril. De lo que no hay duda es de la falta de colaboración o incluso el enfrentamiento al que ha llevado esta división entre cliente, proyectista y constructor. Para bien o para mal, estamos lejos de lo que el ilustrador francés Villemard predijo a principios del siglo XX que serían los arquitectos a estas alturas. Unos señores que controlan la ejecución de la obra realizada por robots, presionando botones desde la comodidad de su despacho. En el próximo capítulo hablaremos de cuáles son habitualmente las etapas de cualquier proyecto de edificación y quién y cómo interviene en cada una de ellas. Nos vemos pronto.